4. Regresamos a Noticias 24. El Ministerio de la Mujer presentó un estudio sobre experiencias de mujeres cuidadoras de personas con discapacidad y dependencia severa. Este estudio señala que en promedio las mujeres dedican más de 10 años a sus familiares, afectando sus rutinas, la continuidad de estudios y con ello también las posibilidades de empleabilidad futura. Para conocer más detalles de este estudio, otros temas, también estamos en contacto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por abordar este tema. Es bien relevante porque va aterrizando también la realidad de tantas cuidadoras a nivel nacional y lo que ha sido tomado de distintos aspectos. ¿Cuáles son las grandes conclusiones que se toma de este estudio para ir trabajando desde la política pública a apoyar y poder generar también un espacio de cuidado, protección y promoción también? Bueno, este estudio se realizó precisamente para poder apoyar los diseños de nueva política pública que estamos haciendo en el marco de Chile Cuida, ¿cierto? El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. En ese sentido, el presidente, el 1 de junio, nos encomendó a que al finalizar nuestro gobierno, el 2026, Chile Cuida cuente con apoyos domiciliarios para las 75.000 familias que, de acuerdo al Registro Social de Hogares, tienen un integrante del entorno que está postrado con discapacidad severa o una dependencia severa, ¿cierto? Que necesita 24/7 alguien que le esté mirando. Y por lo tanto, esta vez, sabiendo que hay muchos estudios de caracterización de salud y también la encuesta nacional de discapacidad y dependencia, desde el Ministerio de la Mujer decidimos enfocarnos un poquito en las cuidadoras, en cuáles son sus experiencias y cómo esto afecta sus proyectos de vida. Los resultados nos muestran que al menos un 30% de las mujeres que participaron del estudio tienen consecuencias físicas del cuidado. Esto lo puedo decir de motu propio porque yo también cuidé a una persona postrada de mi familia y la verdad es que sí, pues porque es un trabajo pesado. Sí, claro. Es un trabajo pesado y por lo tanto las afecciones más comunes tenían que ver con problemas del manguito rotador, Sí. Con problemas de hernia por la fuerza, problemas musculares, tendinitis, problemas asociados a la tensión como bruxismo y también problemas asociados en general a dolencias osteoarticulares. Por otro lado, desde la óptica de la salud mental, más de un 70% de las mujeres que participaron del estudio, que son cuidadoras de personas con discapacidad severa y personas postradas, señalaron tener dolencias de salud mental severas también. Y aquí estamos hablando de cosas quizás menos graves para algunos, como la angustia permanente, ansiedad, pero también ataques de pánico e ideación suicida. Y por lo tanto, eso es otro elemento que nos muestra un desafío. Por último, un último resultado que quisiera destacar, el que señalabas tú, que en algunos casos la tarea de cuidar a un familiar se inicia incluso desde los 10 años y que por lo tanto pasan de cuidar a su abuelo como niñas, después a algún otro familiar y luego pueden pasar incluso 30 años las que más tiempo participaron cuidando a otra persona y por lo tanto evidentemente eso impide que puedan desarrollar un proyecto de vida propio. Esto refuerza algunas de las líneas que estamos trabajando, como por ejemplo los centros comunitarios de cuidado. Hemos comprometido 100 para este periodo de gobierno, ya inauguramos los primeros, vienen otros 15 pronto y estos centros comunitarios van a tener espacios especiales para las cuidadoras, para que se les entreviste, se les mida su carga de cuidado, de sobrecarga, también a nivel de salud mental y se desarrolle con ellas un plan de intervención que tiene que ver con un cuidador de relevo o de apoyo a través de la expansión, ¿cierto?, de los programas de cuidados domiciliarios, pero también otras prestaciones que vamos a poder articular a través de ¿qué? Del instrumento que ya tenemos desde noviembre del 2022, que es el módulo de cuidadoras y cuidadores. Hay cerca de un 15% también de hombres que se han inscrito en el Registro Social de Hogares. Y eso es muy importante porque a través de, pasando a otra contingencia, perdón el salto lógico, pero para explicar cómo esto lo hemos ido aplicando poco a poco, ya hay más de 110.000 personas inscritas, mayoritariamente mujeres, pero también hombres, y hoy que se está postulando al subsidio eléctrico, las personas que tienen familia con dependencia severa
o con discapacidad severa y que son cuidadores y que están inscritos acá, van a tener preferencia en la postulación. ¿Por qué? Porque evidentemente con toda esa carga hay menos posibilidades de tener ingresos. Sí. Esto para analizar un poquito, puede ser una percepción, pero en realidad es un tema que se discute justamente sobre la realidad, la compleja realidad que tienen las cuidadoras, los cuidadores, cuando se habla de hay que remunerar un trabajo tan necesario, tan vital como es el cuidado. Le hago la pregunta sobre ese punto. Ese es un tema, obviamente, que es válido y necesario discutir. Remunerar un trabajo, porque es un trabajo. Hay varios temas, digamos, de fondo, pero es un gran trabajo, un trabajo bien extenso, bien complejo, y los resultados de este estudio lo demuestran. Pero le hago la pregunta, ¿se ha ido concentrando, cree usted, el debate público sobre ese punto muy relevante y no sobre cómo el entorno apoya a los cuidadores, a las cuidadoras en este caso, como lo estamos viendo, los efectos que tiene el cuidado? Aquí yo creo que hay varias discusiones corriendo. En lo que nos hemos centrado como gobierno a la espera del pacto fiscal, que hay que recordar que 0,3% del Producto Interno Bruto, luego del pacto fiscal, está destinado en el acuerdo que propuso el ministro Mario Marcel precisamente al ámbito de los cuidados. Eso no es plata para esfumarse, sino para que llegue directamente a estas necesidades tan evidentes. Y por lo tanto, sin ese pacto fiscal por el momento, lo que estamos haciendo es expandiendo, sabiendo que todavía no alcanza. Es decir, yo quiero recordar que el programa de la Red Local de Apoyos y Cuidados, que entrega estos cuidados domiciliarios y este apoyo de cuidadores de relevo, ha tenido una expansión histórica en este presupuesto de un 25%. O sea, aumentar el 25% de presupuesto de un solo programa es súper potente, sí, claro. Pero recién estamos llegando a 140 comunas y son más de 300 las que hay en el país, por lo tanto es por eso que esto se involucra en el pacto fiscal. Todo lo que hemos podido ir desarrollando y preparando sin necesidad de cambiar la ley, lo hemos ido haciendo y pronto se lanzará con la Política Nacional de Cuidado, es decir, cómo lo integramos esto en todas las tareas del servicio público, a propósito de lo que mencionabas del entorno. Y respecto a las cosas para las que necesitamos cambiar la ley, porque esto no está contemplado en las normas, esto siempre se ha visto como un tema privado, íntimo, familiar, en el que nadie se mete y así estamos. Es como un tabú meterse en ese tema. Así es, sí. Pero así es como llegamos a esta crisis. Sí, sí, lo que estamos proponiendo en la ley que de Chile Cuida es primero un camino para poder llegar a las más de 300 comunas con estos programas básicos. En segundo lugar, regular el derecho al cuidado. Las personas que son trabajadoras remuneradas del cuidado, me refiero, por ejemplo, una TENS, una técnico enfermería de nivel superior, que trabaja en un domicilio, está amparada bajo los derechos laborales del Código del Trabajo, ¿cierto? Pero una cuidadora no remunerada no tiene protección. No. Y eso es lo que estamos buscando proteger con esta norma que reconoce porque en términos el derecho de la norma, al cuidado. y ahí está la complejidad, digamos, del debate. Aquella persona cuidadora no es una trabajadora, no tiene un trabajo. No tiene un estatus de un empleador. Un estatus de un empleado, digo, desde el Código del Trabajo, con claro. Los derechos y deberes que exige, digamos, el Código del Trabajo, y que también hay una discusión ahí. Y ahí nuestro enfoque como ministerio y como gobierno es recordar que el cuidado es un derecho. Todos estamos hoy aquí porque alguien nos cuidó en algún momento, ¿cierto? Desde niños, alguna vez nos enfermamos, nos caímos, alguien nos cuidó. El cuidado es parte esencial de la vida, pero no es una obligación de las mujeres. Porque lamentablemente lo que nos muestra el estudio también es que no es que ellas hayan dado un paso adelante, yo voy a cuidarlo, claro, sino que el resto de la familia se echa para atrás. Y carga sobre ellas esto. Claro, cuando también se habla de la corresponsabilidad en términos de las labores de la mujer, que generalmente es para la pareja o el padre de los hijos, aquí puede ir, más que puede ir, va a todo lo que es la familia, digamos, y el peso se lo llevan las mujeres por A, B, C, D razón, digamos, que son algunas muy válidas, otras a veces discutibles. Y también en ese sentido hay que pensar no solamente en corresponsabilidad familiar. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra población cada vez vive más y cada vez tiene menos hijos. Y por lo tanto las formas tradicionales en que esto se solucionaba no van a estar disponibles de aquí al 2050 en tanta cantidad. De hecho, nos hemos ido acostumbrando a noticias en que nos enteramos de que alguien se murió y nadie se enteró meses después. Sí, una soledad y un abandono absoluto. Y por lo tanto, por eso es que como gobierno también hablamos de corresponsabilidad social.
porque precisamente uno no puede obligar a cuidar, pero debemos hacernos cargo de que no se caiga en una situación de abandono. Y para eso lo que proponemos como Chile Cuida es esta red que esté atenta tanto a las necesidades de las personas con dependencia como también para asegurar la autonomía y los derechos de las personas cuidadoras. En su mayoría mujeres, pero también muchos hombres que cuidan, sobre todo esto lo vemos en casos de esposos que cuidan a sus señoras con demencia. Ese es el caso más común. Sí, claro. Tengo varios temas para conversar y poco tiempo, lamentablemente, como siempre. Pero bueno, ministra, lo que tiene que ver con la ley Karin, que comienza ya su entrada en vigencia absoluta lo digo, en agosto. ¿Cómo lo están viendo desde el Ministerio de la Mujer? Es bien relevante porque dentro de las empresas, distintas organizaciones ya se empieza a capacitar de lleno, digamos, algo que en algunos casos muchas veces va despejando lo que eran prácticas que tienen que quedar totalmente en el olvido, lo hemos conversado también varias veces, pero de alguna manera hay ciertas dudas con respecto a qué línea se puede cruzar o no. Uno diría, bueno, en estos tiempos deberíamos tener esas dudas, pero es efectivo, o sea, hay algunas veces en ejemplos donde se empiezan a, no sé si extremar es el concepto, pero sí pensar, bueno, no voy a poder hacer nada o no puedo decir nada. ¿Cómo lo están viendo desde el Ministerio? Bueno, la verdad es que creemos que la toma de razón del reglamento por parte de la Contraloría General de la República y para quienes tengan dudas de cómo esto opera más en la fina... Eso, en la bajada, en la fina... En el día a día. En el día a día, eso, claro. Ahí recomendamos mucho la circular de la Superintendencia de Seguridad Social. Pueden buscar en Google circular Ley Karin, porque eso nos muestra cómo se va aplicando. Efectivamente, esto amplía mucho lo que se considera como acoso, porque hay que pensar que esto es sobre violencia en el trabajo. Eso. No es solamente acoso sexual, también es acoso laboral, maltrato, discriminación por distintos motivos y violencia laboral. Lo digo a propósito de que algo que no se ha dicho mucho, creo, y a mí me parece importante poner el foco, es que cuando hablamos de violencia laboral también hablamos de la que no ejerce quien es tu compañero de trabajo, tu jefe o que está dentro de la empresa o la institución. Sino, esto el otro día yo lo expliqué en la región de Los Ríos, preguntando quiénes de las que estaban presentes, muchas mujeres jóvenes habían sido meseras, sino de las que ejercen personas con las que uno interactúa por su trabajo. Claro, que no están dentro de la empresa o del círculo laboral directo, digamos. Así es, y también ahí se establece una responsabilidad de salvaguardar a los trabajadores y trabajadoras, porque muchas veces también es como, pucha, así son los clientes, ¿cierto? Y entonces tenemos esa nueva dimensión. También hay que recordar que la ley Karin se incluye por primera vez en forma legal, ya había varios fallos que lo mostraban, los medios digitales que tanto avanzaron para dar instrucciones, para coordinarse, pero también en el sentido de la convivencia durante la pandemia y durante todos estos años de digitalización. Entonces, aquí es muy importante la dimensión preventiva y tal como tú señalabas, uno de los focos de la ley Karin es la prevención, es decir, que cada institución, cada lugar de trabajo, cada empresa tenga su propio protocolo de prevención y eso va a permitir en la bajada que cada empresa, cada entorno se mire y diga como por aquí vamos, por aquí no vamos. Sí. Que es el aspecto clave, más allá de lo que uno podría pensar de la ley que sanciona cuando tiene que sancionar, evidentemente, pero es dejar en evidencia prácticas y prevenir esas prácticas. Así es, yo creo que la prevención es lo fundamental en este caso. Y creemos que es importante que se vea también como una oportunidad, porque acoso laboral puede sufrir cualquiera, ¿cierto? Sí. El acoso sexual normalmente ha estado muy marcado por una mirada de género, digamos porque ha sido más denunciado y más sufrido por las mujeres. Pero la discriminación, el maltrato, el bullying entre compañeros de trabajo, el acoso, es algo que puede ocurrir transversalmente. Sí, claro. Sí, claro. Ministra, me queda un minuto, pero no quiero dejar pasar también esta conversación agradeciendo su tiempo a un tema que sucedió en el Congreso, la diputada Camila Rojas, que no pudo su hija, su niñita, digamos, estar en la sala de la Cámara Baja durante una discusión porque no hubo unanimidad. Hay una crítica ahí y tiene mucho que ver con su cartera en términos de las mujeres cuando tienen que llevar a sus hijos e hijas a los lugares de trabajo. Escuchaba, por ejemplo, el vicepresidente Aedo, estaba ahí llevando la sesión y decía por un tema de formalidad, no se logró la unanimidad y tuvo que salir la niña. ¿Cómo lo ve usted con los antecedentes que maneja también? Bueno, solo quería agregar una cosa más a propósito de la ley Karin y otra contingencia que tuvimos hoy día, que es que a propósito de que como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y Ministerio representamos a más de la mitad de las víctimas que han acusado alcaldes, es que precisamente en
la ley Karin incluimos también al sector municipal y en el caso contingente del alcalde de Victoria vamos a apelar porque buscamos la prisión preventiva y creemos que es una señal importante para las mujeres de la Araucanía. Ahora, pasando al otro tema, lo dije lo más rápido que podía, la verdad es que yo creo que hay que pensar un poquito más en concreto y menos en el otro como un enemigo. Y ahí, de verdad, no hay madre, sea una mujer humilde, o sea, la más rica, la gerenta, la autoridad de Estado, no hay ninguna a la que alguna vez no le haya ocurrido una contingencia y haya tenido que ir con el niño al trabajo. Eso es parte de la crianza. A padres también les pasa. Y son esos momentos en que se pone a prueba cuánto valor y cuánto respeto le tenemos a la niñez y a la adolescencia. Lamentablemente aquí en medio de las vacaciones de invierno, que además suelen ser el momento en que más ocurre eso de llevar a los niños al trabajo, porque las cosas ocurren, la tía se atrasa, sí, claro, la que te va a ir a acompañar, el niño tiene tos y no lo quisiste llevar, o sea, esas cosas pasan con los niños. Y el ejemplo que le acaba de dar la Cámara de Diputados y Diputadas a todas esas madres que tienen esa contingencia al menos una vez durante la crianza, la verdad es que es muy triste. Afortunadamente ya hemos ido avanzando en otras normativas que permiten la conciliación, pero creo que es un muy mal ejemplo para empleadores y para colegas. Es decir, ¿qué piensan las mamás que están viendo en la casa que a una diputada, es decir, a alguien que tiene cierto estatus, a ella, frente a todo el país, le dicen, no, la niña no entra? Una niña de 2 años que ha ido por segunda vez en 2 años al Congreso. La verdad es que me parece desproporcionado y una muy mala señal. Ministra Antonia Orellana, como siempre, gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.